Damos gracias al Señor por este tiempo de alabanza y adoración. Esperamos que el Señor haya recibido toda la honra y la gloria. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos le aman? Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos muy agradecidos, estamos muy felices con la oportunidad que el Señor nos da de poder venir a este lugar que hemos dedicado para encontrarnos con Él. Gracias a los músicos por su buen trabajo. Pueden pasar con la congregación. Eh, y a ustedes los invito a que busquen la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 18, verso 18. El día de hoy sentía en mi corazón compartir con ustedes un mensaje que lleva por nombre Impartiendo Vida Eterna. Sentía en mi corazón compartir un pequeño pensamiento de la palabra. Realmente no espero que sea muy largo el mensaje de hoy, pero que nos haga meditar sobre por qué esta gran lucha. Vamos a ver por qué. Yo estaba meditando sobre a quién me llamó el Señor a predicarle. Y aunque hay muchos tipos de ministerios y muchos llamados y eh, muchas formas en las que la gente se siente dirigida, sabemos que hay un ministerio quíntuple y que ese ministerio quíntuple fue llamado a predicarle a la novia. Es un mensaje a la novia. Aún esa simiente predestinada que no ha conocido del mensaje, que está allá afuera, está llamada a llegar a ser la novia de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, no podemos eh, no podemos soltarnos, no podemos salirnos, no podemos soltarnos de aquello que nos dijo Pablo, que nos ha asido, que nos ha agarrado. Tenemos que mantenernos allí, porque allí está la salvación de muchas almas, de muchas personas. Y espero que el mensaje de hoy nos ayude a comprender eso. Dice Mateo 18, 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hasta allí. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hora venimos ante ti, dándote las gracias, Señor, pidiéndote que tú, Señor, recibas nuestra súplica, pidiéndote, Señor, que el mensaje de hoy sea verdaderamente impartir vida eterna. Señor, eh, algunas veces el amor puede ser malentendido, Señor. Yo entiendo, yo veo, Señor, que para algunos el pensamiento de expresar el amor está en aceptar las cosas tal y como son. Pero hay otra clase de amor que tú nos enseñaste por medio de tu profeta y es que el amor verdadero es correctivo, que el amor nos ayuda, que el amor nos encamina. Yo necesito ser enderezado, yo necesito ser corregido, necesito ser guiado por tu espíritu. Y ahora estábamos cantando ese hermoso canto que decía, déjame sentir tu presencia en mí. No solamente queremos sentir tu presencia, pero que esa presencia nos tome de la mano y nos guíe por el camino correcto. Que no nos salgamos, que tú nos guardes del mal verdaderamente. Padre, en el nombre de Jesús, que todo lo que vaya a ser dicho y hecho en esta hora, Señor, sea para salvación, para ayudar a los corazones. Y Señor, esfuérzanos para poder, Señor, por un momento, que el tiempo quede allá afuera de estas paredes y que aquí adentro, Señor, en esta atmósfera celestial, nosotros en este pedacito de eternidad, en este pedacito de cielo, podamos, Señor, sentarnos en lugares celestiales y comer del verdadero maná que tú tienes para tu novia. Que sea hecho de esta forma en el nombre de Jesús. Padre, y si hay algún espíritu, pensamiento, afán o preocupación que esté inquietando a tus hijos, Padre, acabamos de leer que todo lo que atemos será atado y que todo lo que desatemos será desatado. Por la autoridad que tú me has dado como ministro del Evangelio, siendo solo un hombre, pero tú me llamaste, Señor, yo ato a todo espíritu contrario a tu perfecta voluntad para que tus hijos se puedan sentar en la quietud a comer del alimento espiritual. Padre, que sea hecho de esta forma en tu santo nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Gracias. Bueno, hoy eh, es una escuela dominical, hoy es un culto dominical y queremos traer una instrucción, un mensaje que nos ayude a afinar un poco nuestra visión. Tengo algunos fragmentos del mensaje, principalmente el mensaje el Día de las Madres. El Día de las Madres fue predicado, ya les digo, en el año, en el año 59.
tengo otras citas, pero principalmente esa y la señal al final, estaremos hablando un poco de eso, pero tengo unas citas para poder pintarles un cuadro y que ustedes puedan ver un escenario que algunas veces se ha visto teñido por eh, el mal entendimiento de lo que es la palabra de Dios. Algunas veces el pastor piensa que tiene eh, que agarrar a las ovejas y darles con el cayado para meterlos. Esto es algo, el libre albedrío no lo podemos brincar. Esto es algo voluntario. Esto es algo que nace del corazón. Esto es algo que tiene que ser una relación entre Dios y usted. ¿Correcto? Pero muchas veces ese mismo error que puede cometer el pastor o el evangelista, también muchas veces lo comete el padre y la madre. Tal vez muchas veces lo comete el hermano de la iglesia que ve alguna cosita que tal vez no está en su debido lugar como debería estar, y entonces eh, se prenden las alarmas y hacemos todo tipo de acciones precipitadas, humanas, que no son el esfuerzo, que no es parte del plan divino. Hay una forma y entonces uno tiene que aprender a descansar en la obra que solamente la palabra de Dios puede hacer. Por eso mi oración siempre ha sido que cuando yo venga a este lugar, yo predique sin estímulos externos, que yo venga con una inspiración y que yo defienda y obedezca esa inspiración. Es decir, si viene una persona, si viniera un borracho a sentarse aquí en la iglesia pidiéndonos que quiere sentarse y oír la palabra, que yo no empiece a predicar en contra de los borrachos porque llegó un borracho a la iglesia, sino que yo obedezca la inspiración y que yo confíe que la inspiración, esa inspiración no le llegó al hermano Eric el lunes. Esa inspiración la tenía presupuestada el Espíritu Santo desde antes de la fundación del mundo para hablar a nuestros corazones. Y él sabía quién iba a estar aquí para oír el mensaje y él sabía quién había de creer y qué es lo que necesitaba oír esa persona. Entonces, tenemos que confiar en la inspiración y no venir y meter, y que la mano humana no intervenga en estas cosas. Que Dios siempre nos ayude para eso. Pero entonces quiero desarrollarles algunas citas. Voy a leerles el párrafo 27 primero y 28, un fragmento del 28 y luego el párrafo 33 en adelante, al 34, 35. Son como 5 párrafos que les voy a leer de este mensaje el Día de las Madres. Preste mucha atención. No se me duerma, no se me aburra. Conéctese con la historia que le voy a contar, esto que va a contar, porque este es un tema de los temas más importantes que yo siempre cuando he hablado con la gente, este es uno de los temas que más preguntan. Así que escuche. Dice en el párrafo 27, sí, en el párrafo 27 del mensaje Día de las Madres, predicado en la mañana del 10 de mayo del 59, dice así. Entonces, yo pienso de cuando los veamos parados más allá, a nuestros amados, a nuestras madres, a nuestros parientes, a todos nuestros amigos. Cuando yo leo esto, empiezan a aprenderse algunas alertas sobre el entendimiento de la palabra, a todos nuestros amigos y verlos en sus cuerpos inmortales, sus cuerpos celestiales, observando su carácter, viendo cómo se conducen con esa dulzura y quietud. Ya no habrá nerviosismo o frustraciones. Verlos entonces parados en la semejanza del Señor, en el Señor Jesús, ese va a ser un día maravilloso. Y cada uno de nosotros en nuestras mentes estamos esperando y anhelando esa hora de consolación cuando nosotros los encontremos. Cada uno está pensando de sus amados, quizás de su madre que ha partido, y qué día será cuando la vean a ella otra vez. Y para papá, dice, y para el hermano, y para todos los amados, ¿qué día será ese? Él sigue diciendo en el verso 28, yo estoy pensando también ahora mismo, yo estoy pensando en mi familia, qué significará para mí en ese día. Yo veré, aquí voy a hablar de alguien llamado Howard, en el párrafo 33, que era un amigo de él, y un amigo que se descarrió. Muy bien, eso es lo que quiero que le presten atención. ¿Para cuántos aquí es importante el tema de la salvación de sus seres queridos? Es un tema de los más importantes, ¿verdad? Después de que hemos recibido lo que hemos recibido del Señor,
nuestros seres amados podrían ser uno de los motivos más fuertes que tenemos para perseverar en ese llamamiento también. Pero oiga, dice en el párrafo 33, yo veré a Howard, cómo anduvimos juntos de amigos por los campos, por todas partes, llamado a ser un ministro, una gran personalidad, pero sus compañeros le impidieron. La última plática que tuve con él dijo, hay una cosa que quiero que hagas por mí. Él dijo, yo he echado a perder mi vida. Yo he estado casado y todo, y yo no sé qué ha sucedido. Yo le dije, ¿le crees a él, Howard? Y él dijo, con todo lo que está en mí, yo le creo a él. Como en 2 o 3 días antes de que él partiera, él hizo su paz con Dios, con el hermano Neville y demás allí, dice. Y él dijo, hay una cosa que quiero que hagas cuando yo parta. Bill, haz que ellos canten para mí, él entenderá y dirá, bien hecho. Un canto que existe que se llama Él entenderá, Dios comprenderá, Dios entenderá. Y me imagino que se habla de que Él entenderá todas las situaciones que hay en la vida humana, ¿verdad? Sigue diciendo, yo creo que antes de que yo estreche la mano de Howard, yo lo iré detenerse y mirarme y decir, Bill, él entendió. Sigue diciendo, la resurrección significa mucho para mí. Yo estoy esperando ese gran día, esa gran hora de coronación. Y mientras la luz empieza a esparcirse, conoceremos como fuimos conocidos. Citando a 1 Corintios 13, ¿verdad? Dice, nosotros entenderemos y recordaremos a nuestros conocidos y a los que han estado allí. Y muchos, dice, habrá muchos allí que ni siquiera pensábamos que estarían allí. Pero ustedes saben, ese es un tiempo que yo creo que el pan que hemos echado sobre las turbulentas aguas humanas regresará a nosotros en aquel día. Cuando veamos los efectos de nuestro testimonio. De hecho, este mensaje impartiendo vida eterna debería llamarse los efectos de nuestro testimonio. ¿Cómo debería llamarse? Sobre personas que no entendimos la acción de ellos hacia Él. Probablemente van a estar allí. ¿Qué día será ese? Y luego también dice, las semillas que nosotros sembramos, ni siquiera pensamos lo que ellas harían, pero aquí están. Ellas produjeron frutos preciosos y nosotros los veremos en aquel día. A los descarriados, seres queridos y parientes. En el último párrafo dice, y yo pienso en los miles que yo he visto convertidos, sí, llegando ahora a millones. Y cuando dice, ¿y cuál fue su ministerio? Oh, se necesitaría más que una resurrección, se necesitará una eternidad para ir alrededor estrechando manos y enterarme de cosas que yo no sé ahora. Entenderemos y conoceremos como fuimos conocidos. En la reunión ministerial que siempre tenemos todos los lunes, yo participo, el hermano Lehman también, en una reunión ministerial con hermanos de toda América. Se presentó un tema y le tocó en turno al hermano Lehman compartirnos la introducción del tema, el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Y y fue un excelente tema, bien desarrollado, todos los felicitaron, estuvo muy bien. Es diferente predicarle a predicadores, ¿verdad que sí? Claro, claro, es otra cosa. Ahí estaba el hermano Ratán observándolo con esa mirada inquisidora, ¿verdad? Estaba el hermano Juan Sáenz examinando, ¿verdad? Estaba Juancho tomando notas, ¿verdad? Y yo de moderador estaba ahí echándole porras. Pero sí es diferente predicarle a ministros, por supuesto. Pero en ese tema, en ese lunes, uno de los ministros en sus contribuciones expuso
algo bien especial. Compartió un testimonio sobre el hermano Colin Hickerson, el cual fue un diácono del Tabernáculo Branham. Estuve buscándolo en inglés y en español y encontré 24 citas, pero en ninguna se cuenta esto. Creo que hay que escarbar un poco más y tal vez pedirle a hermanos como hermano Ratán, que ya lo conocía, o hermano Juancho, que fue el que se refirió, un poco más sobre para tener en detalle ese testimonio. Pero solamente me quiero basar un poco en eso. Eh, Compartieron el testimonio sobre el hermano Colin Hickerson, el cual no pude encontrar para compartírselos, pero en el cual lo que se cuenta es que el hermano Colin Hickerson estaba triste y estaba preocupado por ser la única persona creyente de su familia, la única persona creyente del mensaje en toda su familia. Él estaba triste por eso. Y nos relataba el hermano ministro cómo el profeta le dijo a él era una estrella llamada por el Señor para brillar desde antes de la fundación del mundo para los suyos, para su familia. Y que sus amados lo verán a él, que él va a ver a todos sus amados cuando salga, la cita fue esta, cuando salga de los muros de la Nueva Jerusalén, que lo estarían esperando para regocijarse con él. Aquí es donde la cosa se pone buena. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos meter en la olla de la novia a todas las personas, porque tenemos que tener apego escritural y no podemos salirnos de la palabra. En el momento que nos salgamos de la palabra, el diablo nos puede destruir. Tenemos que quedarnos dentro de la palabra. Lo siento, pero esa es la verdad. Tenemos que amarrarnos los pantalones y las nagüitas y plantarnos solo en el terreno de la palabra. Y si no es escritural, no podemos sustentar eso. Pero ese comentario respecto a lo que le dijo el hermano Colin Hickerson trae una aclaración, esclarece mucho el punto. Vayan por favor a Apocalipsis 21-24. Mientras usted busca Apocalipsis capítulo 21 en el verso 24 al 26, entonces le recuerdo lo que este hermano estaba citando, que el profeta le dijo al hermano Colin Hickerson que él era una estrella llamada a brillar desde antes de la fundación del mundo, a brillar a todos sus amados. Ahora, no quiero que piensen, no seamos mezquinos y egoístas, no quiero que piensen que amados se reduce solamente a aquellos que tienen un vínculo de sangre con nosotros. Otras veces cuando he citado a Isaías, donde dice, ensancha las estacas de tu tienda, ensancha las estacas de tu tienda, porque serán muchos, serán más los hijos de la que no tuvo hijos, digamos, de la que no podía tener hijos, serán más. Estaba hablando de alcanzar amigos, compañeros de trabajo, estamos hablando de alcanzar todo lo que el amor de Dios en nosotros sea capaz de alcanzar. Pero en Apocalipsis 21-24 dice, y las naciones que hubieran sido salvas, oiga, naciones que hubieran sido salvas, andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. ¿Quién es ella? La Nueva Jerusalén. Ahora, la Nueva Jerusalén va a existir en el plano físico, como una ciudad, pero también la Nueva Jerusalén, Jerusalén la celestial, está hablando de la novia de Jesucristo. Cuando ustedes leen en Apocalipsis que dice, vi descender del cielo como una novia ataviada para su boda, está hablando de la novia de Jesucristo, ¿verdad? La Nueva Jerusalén. Entonces dice, y traerán su gloria y honor a ella. Verso 25, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Oiga, esto es gente que está afuera de la Nueva Jerusalén. Hay otra parte también más adelante donde se habla del árbol de la vida y de que de sus hojas se toman para sanidad a las naciones, ¿verdad? También es una cita referente a, y también Zacarías 14, hay una referencia maravillosa, pero como no quiero complicar, no es un culto de enseñanza con Filmina ni nada de esto, sino que es solamente definir un punto para que usted lo reciba en su corazón y vaya y rumie la palabra escuchada, ¿verdad? No lo quiero complicar más allá de lo necesario. Entonces,
Lo que estaba diciéndole el mensajero al hermano Hickerson era, cuando tú salgas de los muros, verás a todos tus amados, dando a entender que él, como un creyente del mensaje que abrazó toda la palabra de Dios, era y había sido puesto en el cuerpo de Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo, que él era un miembro de la novia, pero que él iba a poder ver a sus amados, que Dios se los iba a dar. Porque hay varios elementos allí, hay varias preguntas que surgen en la mente de las personas a esto. Ahora, todo lo dicho, tenemos que hacer que cuadre con la palabra. La palabra debe correr en continuidad, porque el mismo profeta dijo que el mensaje viene de la Biblia y nunca podrá contradecirla. Todo lo que digamos tiene que cuadrar con la escritura. Veamos un ejemplo más. Veamos a Job. Vayan por favor al libro de Job. Job fue un hombre único en su edad, ¿verdad? La palabra de Dios dice que cuando Dios discutió con el diablo respecto a Job, lo llamó varón perfecto. Era un hombre tremendo. Pero Job tenía una preocupación. Aunque era varón perfecto, había cosas que estaban fuera de su poder, ¿verdad? En Job capítulo 1, en el verso 4 y 5, usted encuentra que la palabra de Dios dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado un turno, en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué es lo que hace todo padre? Todo padre, cuando sus hijos ya tienen esa independencia, esa autonomía, de que tienen que ir al trabajo, de que tienen que ir a hacer su día a día, ya no son niños, ya no podemos estarlos cuidando, ni deberíamos. Una persona está llamada a crecer, a madurar y a ser autónoma e independiente. Pero entonces, ¿cuál es la función de papá y mamá en ese momento? Presentar el Cordero. Y nosotros tenemos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Jesucristo. Presentarlo todos los días. Señor, Señor, te presento la vida de mi hijo, te presento la vida de mi hija. Padre Celestial, te pido por esta vida. Él solamente tenía el Cordero y en perfecta obediencia lo sacrificaba con temor reverente. Ahora, allí mismo en Job 1, lea conmigo lo que dice el verso 2 y el verso 3. Porque vamos a traer una comparación del antes y después. Ustedes saben todo lo que le pasó a Job, ¿verdad? Levante la mano, ¿quién conoce la historia de Job? Ok, es bien conocida. Job en un mismo día fue quemada su hacienda, robado su ganado, sus riquezas, cayó fuego del cielo y quemó su hacienda, sus hijos murieron, le vino una sarna, bueno, fue terrible, terrible lo que le pasó y era una prueba nada más para que Dios le demostrara al diablo que Job iba a retener su integridad. Y después de todo eso, Job dijo, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y dijo, dice la palabra, en todo esto Job no halló despropósito alguno en Dios. Vea cómo se mantuvo parado como un creyente a pesar de todas las pruebas que sufrió. Pero comparemos el antes y el después. En el verso 2 y en el verso 3 dice la palabra, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas. Quiero que cuenten y se acuerden de esta cifra. 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Ahora compáralo con Job 42. Avance, por favor, al capítulo 42 de Job, cuando él es restaurado.
Después de la gran prueba. Dice Job 42, 12 y 13. Dice el verso 42, 12 y 13. Dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que a el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. ¿Alguien se acuerda cuántas tuvo primero? 7,000, se las duplicó. 6,000 camellos, ¿cuántos tuvo antes? 3,000, se los duplicó. 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, ¿cuántos tenía antes? 500 y 500, correcto. Pero el verso 13 dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Eso se mantuvo igual, exactamente, hermano Orlando. El profeta dice que Dios le duplicó todo lo que materialmente había perdido, pero a sus hijos que habían muerto, él se los restauró en gloria, dijo. Eso fue lo que dijo el profeta. Él se los restauró en gloria. Es decir, que el día que, y me imagino el glorioso momento, la gente le tiene demasiado, le da demasiado poder a la muerte. La muerte es un chofer nada más. Pero me imagino el glorioso momento en que Job sale de este mundo, cruza el portal y puede ver a sus 7 amados hijos, como dice, 7 hijos y 3 hijas, a sus 10 hijos en total, recibiéndolo en gloria. Wow. Yo creo que cualquier cosa, cualquier precio, todo lo hubiera valido. Ahora, el profeta dijo que le duplicó a Job todos los bienes, pero no fue así con el número de sus hijos, sino que Dios se lo restauró en gloria. Ellos lo estarían esperando a él, a su papá, a su padre. Ahora, no quiero que piensen solamente en Job, piensen usted. Y piensen cómo Cristo ha sido nuestro ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo para poner por obra, para imitarlo a él. Si hay algo que usted debería desear ser, es ser más como Cristo. Vaya a San Juan 17, en el verso 19. En San Juan 17, verso 19, usted va a encontrar la intercesión en la oración. San Juan 17 es una oración. Cristo está orando. Muchas cosas en esa oración son muy despertantes, pero la que vamos a tocar en esta mañana es cómo Él se santifica a sí mismo por causa de los que han creído en Él. Dice San Juan 17, 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahora, oiga lo que el mensajero dice en la cita del mensaje Adopción, parte 3, predicado en la mañana del 22 de mayo del 60. Oiga, preste atención porque si eso fue bueno para ese ministro del que él está hablando, es bueno para usted también y para mí. Dice en el párrafo 67, ustedes ni siquiera están convertidos hasta que reciben el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Escritura. Jesús le dijo a Pedro, pregúntele a cualquiera, lea sus Escrituras, dice, él fue justificado por creer en el Señor Jesús. Llegó a ser un seguidor, un apóstol. Jesús le dio las llaves del reino. De hecho, lo que leemos en Mateo 18, 18 tiene que ver con eso también, con lo que le había dicho en Mateo 16. Pero dice, y en San Juan 17, 17 los santificó y les dio poder y los envió. Dice, ellos echaron fuera demonios y cosas y los santificó, dice. Santifícalos, Padre, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo me santifico a mí mismo por ellos, dice. Y en el párrafo 68 dice, esa es una de las palabras más dulces que he oído. Padre, yo me santifico a mí mismo por ellos. ¿Saben ustedes que él tenía derecho de tener un hogar? Él era un humano. ¿Saben ustedes que él tenía derecho de tener una esposa? Él era un hombre. Él tenía derecho de todas esas cosas, pero él dijo, Padre, yo me santifico a mí mismo por ellos. Yo me santifico a mí mismo. Dice, hablé con un predicadorcito ayer. Voy a predicar para él dentro de unas cuantas noches, aquí arriba por la carretera, dice. Y le pregunté acerca de una cierta cosa y él dijo, sí, hermano Branham, pero la mayoría de mi gente no cree en eso. Yo dije, ¿son legalistas la mayoría de ellos? Y él dijo, sí.
El hermano no cree eso, dice el profeta. Pero dijo él, por ellos, dice el mensajero, oh, yo quise abrazarlo, por ellos, ven, yo me santifico a mí mismo por ellos. Oh, Jesús estaba entrenando, perdón, 12 hombres, porque por medio de esos 12 hombres había de llevar el evangelio al mundo. Y él dijo, por ellos yo me santifico a mí mismo. Ahora él dice, prepárese usted mismo por causa de sus prójimos, por causa de alguien más. No tenga la libertad como pretexto, dijo Pablo, sino santifíquese usted mismo, compórtese en el vecindario como debería hacerlo un verdadero cristiano, que sus comunicaciones sean, si se encuentran con su enemigo, santifíquese a sí mismo por causa de él. Oiga, está diciendo, si hay alguien que no lo quiere, si hay alguien que lo está atacando, santifíquese por causa de él, por amor a él, oiga, no sabiendo lo que ustedes pudieran hacer. Adopción parte 3, 22 de mayo del 60. Ahora, usted me podría decir, hermano Eric, el evangelio es algo demasiado duro para vivirlo, pero ¿acaso no vale el esfuerzo? Yo no puedo decir que aquel hermano o aquella hermana son perfectos o van a ser perfectos. Yo no puedo decir que yo soy perfecto, pero les voy a decir una cosa porque yo lo veo por el filtro de la palabra. Una cosa sí les tengo que decir, y es que la novia lo va a hacer. La novia va a alcanzar la perfección que Cristo tiene para ella. Carne y sangre no va a entrar en el reino de los cielos. Tenemos que entrar por medio, tenemos que ser convertidos al material de la palabra. Eso es para la novia. Y esa vida vivida imparte vida eterna a muchos. Escuchen, no todos van a ser la novia de Cristo, pero esa vida que usted vive, la verdadera vida vivida, la verdadera palabra viviente, esta es la palabra revelada, esta es la palabra impresa. Predicamos la palabra revelada para que ustedes sean la palabra manifiesta, para que usted sea la palabra viviente. Algunos nunca leerán una Biblia. Usted es la Biblia viviente que otros van a leer. Usted vívame un mensaje. Eso es lo más poderoso que podemos llegar a hacer. Y en el camino regaremos semillas de salvación. En el camino echaremos, dijo el mensajero, nuestro pan sobre las turbulentas aguas humanas y lo veremos volver en aquel día. Ánimo, novia de Jesucristo. No es demasiado duro. Por ejemplo, uno va a un lugar y uno come una cierta comida y hay restaurantes que son bien baratos, a 1,000 pesos el casado. Lo sé porque mis hijas, mi hija mayor y mi hija menor, cuando estaban en la universidad, vivían siempre alcanzadas buscando el almuerzo más barato, más económico, ¿verdad? Ahí está la hermana Laura diciendo amén, es verdad. Y cuando encontraban un almuerzo a 1,000, decían gloria a Dios. Era un avivamiento para ellas. Son los sacrificios del estudiante, ¿verdad? Del que estudia y no tiene trabajo o dinero para. La cuestión es que, pues sí, usted pudiera encontrar un casado a 1,000 colones. Un casado, para los que me oyen de otros países, es un almuerzo completo, es lo que quiere decir en Costa Rica. Pudiera malentenderlo, ¿verdad? Hay que aclararlo. La cuestión es que el, el, el asunto es que si usted, si usted no tiene esa estrechez económica y de repente usted va a un restaurante y se le antoja ese famoso platillo que te gustaba allá en Perú, ¿cómo se llamaba? El pescado en una tilapia especial, ¿verdad? Muy arreglada. Entonces, habrá gente que diga, no, eso es carísimo, tal vez, o tal vez no lo es. O tal vez voy a un restaurante y ahí sirven un churrasco y hay gente que diría, yo nunca pagaría eso por una comida. Porque es demasiado caro. ¿Caro según qué? ¿Caro según su presupuesto? ¿Caro según sus posibilidades? Bueno, lo que estoy tratando de decirles es que la vida de la novia es una vida, es la más cara de todas. Es demasiado difícil vivir el evangelio. Que la vida de la novia es la más cara de todas. Costó la sangre de Cristo en el Calvario. Así de cara es.
Así de bella, así de grande, así de hermosa es la vida de la novia. Yo amo a la novia de Jesucristo. Yo de verdad amo a la novia de Jesucristo. No hay una vida, yo he viajado a otros países y siempre, todas las veces he encontrado que la gente más especial del mundo es su novia. No importa si lo que te sirven es un plato de guineo nada más, eso es lo único que tienen. Esa es la gente más especial del mundo. No importa su humildad, su pobreza, es la gente más especial. Pero entonces, de lo que estoy hablando es de que esa vida vivida esté impartiendo, esa palabra manifiesta en nosotros, esta palabra viviente en nosotros, está regando e impartiendo vida eterna para muchos. Y sabemos, según la Escritura, que, que hay tres grupos que van a ser salvos, escrituralmente hablando. Y aquí quiero decirle algo, tal vez si usted viene de otras iglesias, de diferentes denominaciones, usted habrá escuchado que meten en la misma olla a todos los creyentes en Efesios 2:8. Vaya por favor todos a Efesios 2, capítulo 2, verso 8. Y le voy a decir que Efesios 2:8 es para la novia de Jesucristo. Efesios 2:8, si hay alguien que va a cumplir Efesios 2:8 es la novia de Jesucristo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿De quién es la fe? En la fe de Dios. Eso no es nuestro, es un don de Dios que vino a nosotros. Y no somos salvos por ninguna obra, porque por gracia sois salvos, no es por obras, es por medio de la fe. Ahora, les digo que eso es para la novia. ¿Por qué, hermano Eric? Porque solo la novia abraza toda la palabra de Dios. Solo ella está dispuesta a vivir toda la palabra de Dios. Solamente ella está dispuesta a apartarse totalmente de las cosas del mundo para vivir a la manera de Dios. Solo ella ha recibido un llamado tan grande para hacer la caminata de Enoch, caminar con Dios hasta que Dios se lo lleve. Y encontramos cómo el mundo se ha metido en muchas iglesias y cómo el mundo se ha metido mucho en los miembros de esas iglesias, la mundanalidad, la manera mundana. ¿Querrá decir que ellos no son salvos? No podríamos decir eso, solo Dios lo sabe. Lo que queremos decir es que si es por fe, si la justificación es por fe, usted dice, pero cualquiera podría ser justificado por fe. Sí, cualquiera, pero solo la novia va a abrazar la totalidad de la palabra. Porque las diferentes denominaciones le cortan un pedacito a la palabra. Hay diferentes cosas que le chocan al creyente moderno, le van a chocar. Están en la escritura. Vea, hay tantas cosas que en la práctica moderna del cristianismo no encaja con esa iglesia que recibió el bautismo del Espíritu Santo en los días de Pentecostés. Es una realidad histórica, una realidad que es fácilmente constatable. Y estas personas, estos ministros, estas iglesias, tienen argumentos respecto al cambio de los tiempos, respecto a la modernidad, pero la Biblia dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Si aceptamos el argumento de la modernidad, entonces tenemos que hacer a un lado Hebreos 13:8, que dice que Jesucristo y su palabra es la misma, que Él no cambia, que Él no muda. Entonces, no podemos acondicionar el evangelio al mundo. Nosotros salimos del mundo para entrar en esta vida del evangelio. Muy bien, pero antes de entrar al tema les hice mención de que hay tres grupos que son salvos. ¿Cuáles son los grupos que son salvos? La novia de Jesucristo, que tomó toda la palabra, las vírgenes fatuas de Mateo 25, que mueren en la gran tribulación. Ellas lavan sus ropas en sangre, ¿verdad? Ellas mueren, ellas sufren el martirio en la gran tribulación y ellas se levantan en el gran juicio del trono blanco y son salvas, son salvas. Y hay un tercer grupo que es llamado los justos.
Usted lo va a encontrar en su casa. Hoy no lo vamos a leer porque imagínense que son como 16 versículos, ¿no? Pero en Mateo 25, del 31 al 46, se cuenta que cuando el Hijo del Hombre venga con los ángeles en la gloria de su Padre, dice, le dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, estuve desnudo y me vestisteis, estuve enfermo y en la cárcel y me visitasteis. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo hicimos esto? De cierto os digo que por cuanto lo hicieron a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Y de cierto os digo que un vaso de agua no quedará sin recompensa. Aquí voy a contarles un testimonio. El que tiene oídos para oír, oiga. Si usted lo puede recibir, recíbalo. Ojalá que lo pueda recibir. El hermano Branham contaba, un hermano de la iglesia del Tabernáculo Branham cuenta que estaba acompañando al hermano Branham en un mandado que andaban haciendo. No era un viajero, un mandado. Y que en alguna parte él se desvía, le dice, ¿nos podemos desviar a tal parte? Sí, claro. Y cuando se desvían le dice, ¿me das un momento? Muy bien. Se baja del carro el hermano Branham, toca una puerta, se abre la puerta y él lo único que dijo es, ¿me podría regalar un vaso de agua? Y el hermano que estaba en el carro dijo, ¿qué es eso? Nos desviamos para que él pidiera un vaso de agua. Y las personas adentro, él vio donde una mano salió y le dio un vaso de agua y el hermano, ahí en el porche de la puerta, en el pórtico, se bebió el vaso de agua y dijo, gracias. Se montó al carro y dijo, vámonos. Y el hermano iba desconcertado. Es que no podía tomarse el vaso de agua en otra parte. Y él lo volvió, y el hermano Branham lo volvió a ver y le dijo, esta era la única forma de que esa familia fuera salva. Y tiene respaldo bíblico. Un vaso de agua no quedará sin recompensa. Nosotros, por eso cuando algunas veces también el mensajero cuenta que cuando estaban levantando una ofrenda para el templo, había una hermana muy pobre, muy humilde, de condición muy humilde económica, llamada Hattie Wright. Ustedes han oído hablar de Hattie Wright, la cual dio una ofrenda. Y el hermano dijo, no, pobrecita la hermana, ella es una hermana muy pobre, yo le voy a devolver esa plata a ella. Y el ángel del Señor le dijo a él, no lo hagas, porque le vas a quitar la bendición. Entonces, cuando la persona más humilde, aunque yo tenga plata en la bolsa para comprarme 10 veces lo que esa persona me quiere dar o la ayuda que quiere dar o lo que sea, siente en su corazón hacerlo, yo no meto la mano, yo no la detengo, porque el que le va a bendecir y el que le va a pagar es Dios. Y no me interesan los 1,000 pesos que se hayan gastado, me interesa la salvación de un alma, lo que Dios pueda hacer por ese medio. Dios es infinito en recursos. Pero hermano, usted dijo que no somos salvos por obras, ¿correcto? No somos salvos por obras. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. Ahora vaya a Apocalipsis 20. Yo le dije a usted que la novia, quien ha recibido toda la palabra, es salva por gracia, por medio de la fe. Porque ella, por medio de la fe, abrazó hasta la última coma. Ha creído esta Biblia de cuerito a cuerito. La ha creído toda. Mientras van buscando Apocalipsis 20, recuerdo el testimonio de un hombre. Imagínense cómo es esto. Y alguien va a decir, no, eso es muy exagerado, muy legalista. No, eso se llama fe. Es la forma en la que manifestamos muchas veces nuestra fe. Había un hombre que no podía leer y había un hombre que estaba sordo. No podía leer y estaba sordo. E iba a la iglesia y llevaba una Biblia. Y me imagino que no sé en qué forma, si lenguaje de señas o qué, ¿verdad? Pero, o por braille, no tengo idea de cómo se comunicó, pero se comunicó con ese hombre y le dijo, ¿y usted para qué quiere esa Biblia? ¿Y para qué va a la iglesia? Si usted es sordo, no oye y no puede leer la Biblia. Y ese hombre le dijo, porque yo quiero que el diablo sepa de qué lado estoy. Yo quiero que el diablo sepa que yo me paro por Jesucristo, que yo he creído en él y que yo lo amo a él. ¿Ve? Posición. Muy bien, pero en
Apocalipsis 20, vamos a ver un cuadro diferente al de Efesios 2:8, no contradictorio, sino complementario, porque la palabra de Dios no se contradice a sí misma. Dicen amén, ¿lo creen? Eso es complementario, se complementa un verso con el otro. Dice Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, ¿según qué dice? Según sus obras, vea, su Biblia lo dice. Ellos fueron juzgados según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Estos fueron juzgados según sus obras. Quiero aclararle, allí no está la novia de Jesucristo, porque ese es el gran juicio del trono blanco, que ocurre después del milenio. ¿Y dónde está ella? Según Daniel, y según ese mismo capítulo, ella está sentada en tronos con Jesucristo. La novia está sentada, dice Primera de Corintios 5. Si no es Primera de Corintios, es Segunda de Corintios, pero es el capítulo 5, sí recuerdo, donde dice, Pablo dice, ¿no sabéis que nosotros vamos a juzgar a los ángeles? ¿Vamos a juzgar al mundo? Entonces, la novia está sentada en tronos con Jesucristo, el anciano de días, porque la visión en Daniel, donde se habla de los muchos tronos que fueron puestos, y vi a uno en el trono, un anciano de días, está hablando de Jesucristo. Entonces, el rey y la reina, el novio y la novia, se sentarán y vamos a juzgar. Y ahí se van a presentar todo tipo de situaciones. En una ocasión, nuestro querido hermano Harry, que tanto queremos, ¿verdad? Amamos al hermano Harry, él me estaba hablando y me decía, fíjate, por ejemplo, que la Biblia no registra ninguna desobediencia en la vida de Absalón hasta después de que David pecó, que tomó a Betsabé, que era la esposa de otro hombre. Y entonces, ¿cuál fue el veredicto? ¿Qué fue lo que dijo el profeta de Dios a David cuando le descubrió su pecado? Le dijo, por esta causa nunca se apartará de ti la espada, de tu casa. Y lo que tú hiciste a escondidas te lo van a hacer en público. Amén. Y Absalón, cuando le va a dar golpe de estado, dentro del consejo que le da a Ahitofel, está, toma todas las concubinas de tu padre y duerme con ellas. Pon una tienda en medio del pueblo para que todo el mundo sepa lo que pasó. Allí hubo un cumplimiento de la profecía. Y uno podría decir, qué bárbaro Absalón. Y Absalón murió asaeteado por órdenes del general de David, en contra de las instrucciones de David, que quería que guardaran su vida, pero igual ese general dijo, no, esto es mucho problema, aquí a ese hay que matarlo, es demasiado peligroso. ¿Qué va a pasar? Me decía el hermano Harry, ¿qué va a pasar con Absalón en el gran juicio del trono blanco? David, como miembro de la novia, sentado en un trono, va a ver cómo se levanta Absalón, su amado, y sabe que Absalón hizo lo que hizo para que se cumpliera la profecía del castigo que él merecía. ¿Cómo va David a condenar a Absalón? Es un ejemplo del millón de casos, de los millones de casos que pudiéramos encontrar. Pero Cristo y su novia, quien tiene el Espíritu Santo, que dice lo mismo que dice el Espíritu, van a emitir un verdadero, o sea, van a conocer como fueron conocidos, van a conocer todas las cosas. Pero encontramos aquí que en Apocalipsis 20, estos que no son la novia, estos que resucitan después del milenio en el gran juicio del trono blanco, ellos son juzgados según sus obras. Y ahí es donde se dividen, ahí se cumple Mateo 25, 31 al 46, que es, separará las ovejas de los cabritos. Le dirá a los de su derecha, venid, recibid el reino preparado para vosotros. Y le dirá a los de su izquierda, apartados de mí, nunca os conocí. Porque tuve sed
tuve hambre y no me diste de comer, estuve desnudo y en la cárcel y no me visitasteis. Señor, ¿cuándo no hicimos estas cosas? Me preguntarán y yo les diré, por cuanto no lo hicieron a uno de esos pequeños, a mí tampoco me lo hicieron. Eso también muestra cómo para Dios es personal el trato hacia los hijos de Dios. Usted tiene que amar y respetar a los hijos de Dios. Que le maltraten a usted a un hijo, a ver cómo se pone. Bueno, a Dios también le molesta que le maltraten a sus hijos. Pero entonces encontramos, quiero que vean esto. Hice esta comparación entre Efesios 2:8 y Apocalipsis 20 para que vean cómo se complementan entre sí, para que ustedes puedan ver. Usualmente en las diferentes denominaciones religiosas meten a todo mundo en la olla de Efesios 2:8. Esa es la realidad. Yo lo he hablado con amigos en la denominación y me dice, pero Eric, todo el mundo entra por ahí. Yo sí, pero ¿qué me dices de este texto? Estos van a ser juzgados, no, su juicio es por las obras, y los otros son justificados no por obras para que nadie se gloríe. ¿Se dan cuenta? Y se va a cumplir, y es tan palabra de Dios, Efesios 2:8, como Apocalipsis 20. Las dos cosas son la palabra de Dios, y las dos van a venir a cumplimiento. Entonces, tenemos que entender estas cosas solamente para poder hallar ese balance. Verdaderamente la novia de Jesucristo es un pueblo muy especial. Yo quiero guiarlos a la verdad y no quiero apartarme ni un milímetro de ella, porque por la palabra que predique yo voy a ser juzgado. Imagínense. Así que yo tengo que asegurarme de que encuentro el balance. Tiene que estar correcta. Y la novia es justificada por fe, no por obras, por cuanto ella recibió toda, no el 99%, toda la palabra de Dios. Pero es evidente que habrán algunos que por un vaso de agua no se van a quedar sin recompensa. Van a recibir recompensa por un vaso de agua y serán juzgados según sus obras. Ahora tengo un tercer texto. Vayan por favor a Hechos 16. En Hechos 16, en el verso 30 y 31, encontramos una cita que ha tenido diferentes interpretaciones y que van con el respeto. Hoy el tema es, como dije, ese mensaje debió llamarse en realidad los efectos de nuestro testimonio. ¿Cómo vamos? Porque sabía usted que si usted dice ser un cristiano y no lo es, usted es la peor piedra de tropiezo para que alguien venga a Cristo. Oiga, así de importante y grave es esto. O sea, Dios quiere de nosotros honestidad. Dijo el Señor en alguna parte, imposible es que no haya tropiezos, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Mejor le fuera que lo ataran a una piedra de molino y que lo echen al fondo del mar. Así que Dios nos guarde de hacer tropezar a un hijo de Dios. Más bien, caminemos, vivamos de tal forma que la gente diga, esa es la vida que agrada a Dios. Ahora, en Hechos 16, 30 al 31 dice, está hablando del carcelero de Filipos, y dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esta respuesta no solamente le habla a él, le habla a su casa. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y allí es muy importante que podamos comprender, porque pudiéramos darle una comprensión legalista a esta situación. Le voy a leer aquí lo que dice el mensaje, les voy a leer una cita del mensaje La Señal. En el mensaje La Señal, predicado el 1 de septiembre del año 63, en la mañana, en el párrafo 367 en adelante, él dice esto, él dijo, levántate y bautízate. Pablo lo llevó afuera y lo bautizó diciendo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Creer qué? Creer en el Señor Jesucristo por su casa. Oiga, creer por su casa. Aplique la señal a su casa, dice el mensajero. Y dice, entonces, aplique, y la gente dice, ¿y qué es eso de aplicar la señal? Oiga, aplique la señal en oración, con consideración, creyendo, aplíquela con tal amor y demás, hasta saber usted que eso va a acontecer. Es todo. Aplíquela con confianza, creyendo que esto va a ayudar. Cuando usted le hable a ese niño
Cuando usted le hable a su esposo, cuando le hable a su esposa, hable con este ser querido, crea que esto ayudará. Solo permanezca allí y diga, Señor, yo los he reclamado. ¿Quién está reclamando a sus seres queridos aquí? Yo los he reclamado, dice. Vamos a ver dónde estoy. Sí, yo los he reclamado. Ellos son míos. Voy a hacer un paréntesis allí. Yo he estado en esos zapatos. Yo tuve 2 hijas adolescentes que tuvieron sus luchas en el camino para afirmarse en la fe de Jesucristo. Y yo no podía, Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos. Todos tenemos que pasar por el mismo camino. Pero yo, ¿qué hice? Yo estaba como Job, haciéndole un candado chino al ángel del Señor. Y hubo momentos, hubieron cultos donde claramente yo estaba oyendo ese violín. Y yo decía, Señor, y yo le decía con lágrimas, y yo tenía agarrado al Señor y no lo soltaba. Él sabía que yo no lo iba a soltar. ¿Por qué no me regalas esa violinista? Regálamela. Regálamela, Señor, te la estoy pidiendo. Yo la quiero. Dámela, Padre, dámela. ¿Por qué no me regalas esa pianista? Regálamela. O sea, reclamarlo, pelear. Aún llegué a decir, Señor, si tienes que matarme, mátame, pero sálvala a ella. Y ya casi vamos a hablar de esa parte porque me estoy adelantando, pero entonces él dice, Señor, yo los he reclamado, ellos son míos. Los estoy obteniendo para ti, Señor. Aplique eso y crea esa atmósfera a su alrededor para que ellos se sujeten directamente a eso. Dice, si usted tiene la señal, entonces usted crea un espíritu a su alrededor, una fuerza que cuando usted camina, la gente sabe que usted es un cristiano. Anhelarán que usted les diga algo. Ellos creen su palabra y lo que usted dice, a eso se aferran. Ven, nuevamente, usted es la palabra viviente. Es así, aplique la señal y luego camine con ella, reclame su hogar. Usted tiene que hacerlo ahora. Este es el tiempo del atardecer. Ahora han estado escuchando por mucho tiempo. Ahora este es el tiempo de la tarde. Es tiempo ya de aplicar. La ira azotará uno de estos días y podría entonces ser demasiado tarde. Ven, aplique la señal con confianza. No les toca a usted. Usted no es Dios. Usted no sabe quién es predestinado y quién no lo es. Usted no sabe. Vea, cuando Cristo habla de la sanidad divina, por ejemplo, él dice que había muchos leprosos en Jerusalén, pero el que fue sanado fue aquel que fue enviado de Etiopía. ¿Cómo se llamaba? Naamán. Sí. Este hombre fue sanado de lepra. Correcto, Naamán. Y Cristo dice, había muchos leprosos en Jerusalén, pero el que fue sanado fue él. Había muchas viudas en Jerusalén en los tiempos de la sequía de los 3 años y medio. Dice, pero fue la viuda de Sarepta, en Sarepta de Sidón, afuera de Jerusalén, la que fue bendecida con la visita del profeta Elías y fue sustentada por 3 años y medio. Por 3 años. La cuestión allí, entonces, es, usted dice, ¿y cómo? Y oro por este enfermo. ¿Y será que Dios quiere sanarlo? Y si no quiere, eso no le toca a usted saberlo. Ni siquiera tiene que pensarlo. Ese no es su problema. Ese no es su asunto. Él dijo, sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán. Y usted tiene una comisión y tiene que obedecerla. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Usted ha creído? Manténgase en la comisión. Manténgase creyendo. Manténgase marchando. No diga, ¿y será que este es predestinado? ¿Y será que este no lo es? Usted no es Dios. Usted no, ese no es su problema. Usted tiene que esparcir las semillas de salvación. Usted tiene que echar el pan en las aguas. Usted es el que tiene que encomendar a Dios su camino. Usted tiene que hacer una trayectoria, una caminata de santidad para que otros la vean. Usted está afectando. Hay efectos en su testimonio que los veremos aquel día en la gloria. Por eso también dice en Gálatas, Pablo, dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, ¿cuál tiempo? No el tiempo que usted quiere, el tiempo de Dios, posiblemente allá en la gloria. Job vivió intranquilo muchos días, decía, estos hijos
míos se la pasan de banquete en banquete y alguna palabra ociosa y alguna cosa mala habrán hecho. Entonces, y él veía a través del carácter y decía, estos hijos no están afirmados, no están, los veo muy flojitos. Y entonces todos los días él presentaba el cordero y él intercedía. Él, él cumplió la justicia de Dios. Todo lo que él tenía en aquel tiempo, según la luz que había recibido, era el cordero. Aplicar el cordero, matar al cordero. Y eso fue lo que él hizo. Así que Dios tenía que ver con qué corazón lo estaba haciendo él. Lo mismo es usted. A usted no le toca decir, ¿y será que este es predestinado? ¿Y será que esta es predestinada? Nunca lo va a saber, vea, se va a enfrascar en un pensamiento que lo va a matar de ansiedad y nunca lo va a saber. No le toca a usted le toca caminar, a usted le toca vivir y alcanzar a todos los que pueda. Y aún el que que se presente como un enemigo, ámelo y santifíquese por causa de él. Tremendo eso. Muy bien, mensaje de la señal. Aplique la señal con confianza. Ahora, en San Juan 20:23, esto va en paralelo con lo que leímos al principio de Mateo 18:18. En Mateo 18:18 dice, lo que desaten será desatado, lo que aten será atado. En San Juan 20:23, si alguien quiere leerlo, léalo. Dice, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. La religión tradicional interpretó eso y puso un confesionario y puso un hombre a perdonar pecados y a poner a la gente a rezar Aves Marías. No tenemos respaldo para hacer eso. Pero lo que sí entendemos es que en esta caminata, en esta vida que vivimos, estamos produciendo, nuestro testimonio tiene un efecto. Esto lo hace la novia impartiendo vida eterna, viviendo la palabra, una caminata perfecta, dando testimonio de la verdad. Ve, por ejemplo, Pedro. Cuando Pedro remitió pecados. Pedro nunca dijo, yo te perdono tus pecados. Nunca dijo eso. Pero él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y por allí alguna mentecita insegura dijo, ¿será para mí o no será para mí? ¿Será para el hermano Leyman, que yo veo que es mejor que yo? La mente es así de traicionera. Y entonces Pedro dijo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para todos los que nuestro Señor Dios llamare. ¿A quién llamó el Señor? ¿Cómo fue el llamado del Señor? El que quiera venir en pos de mí. Si él hubiera dicho que Eric Chacón venga en pos de mí, yo podría dudar, porque debe haber más de un Eric Chacón en esta vida, ¿cierto sí o no? Voy al registro público y busco cuántos se llaman Eric Chacón y debe haber un montón. Entonces, ¿a cuál Eric Chacón? Pero Cristo no hizo eso. Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, que venga. Nos ha invitado a todos. Él ha hecho un llamado. Es verdad que habrá gente que no va a ser salva. Es verdad que habrá gente que son los cabritos. ¿Verdad? Es verdad eso. Pero nosotros no estamos aquí para condenar. Y yo no predico mensajes para condenar a nadie. Todo lo que está haciendo la novia es para salvar todo lo que se pueda salvar. Esto lo hace la novia impartiendo vida eterna, viviendo la palabra, una caminata perfecta, dando testimonio de la verdad. No atacando, no juzgando, sino viviendo la verdad. Porque, ¿quién de ustedes, vamos a ver, quiero hacerles una pregunta, ¿por quién daría usted la vida? Que usted sabe que va a tener que morirse haciendo, va a tener que sacrificarse, morirse, ¿por quién lo haría? Rápidamente por ahí dirían, por mis hijos, por mis nietos, diría alguien por ahí. Ah, pero recuerde Mateo 5, si saludáis solamente a los que os saludan, si amáis solamente a los que os aman, no, esta novia es algo mucho mejor que eso. Tenemos que hacer del amor de Dios un instrumento para alcanzar a muchas personas. Por supuesto que nuestros amados están allí, por supuesto. Pero no quiero que piensen que nuestros amados son nuestra familia. Hay, bueno, ustedes lo saben, hay amigos que se quieren como un hermano. Entonces no quiero limitar esto
porque sé que la mente legalista puede decir, esto es para mi núcleo familiar. No, Isaías dijo, ensancha las estacas de tu campamento, de tu tienda. Así tenemos que tener una visión que abrace a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan dice, y Cristo murió por los pecados de toda la humanidad. No murió solamente por los pecados de la novia, murió por los pecados de toda la humanidad. Pero tiene que haber una obra, obviamente, una obra. Dios no se va a brincar el libre albedrío. Usted toma la decisión de decir, Señor, yo te necesito, yo te necesito, te amo y necesito que hagas una obra en mí. Disponerse para eso, nada más. Pero, ¿por quién daría usted la vida? En San Juan, y aquí tengo mis últimas citas. Es solo 2 citas más y terminamos el mensaje. Vayan a San Juan 13. En San Juan 13, Cristo dice, San Juan 13:34. Vamos a dar chance a los que están buscándolo. En San Juan 13:34, Cristo le dice a sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy. Oiga, es nuevo ese mandamiento. No estaba en la ley de Moisés. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. De hecho, creo que el siguiente versículo, que no lo tengo aquí en mi cita, dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, ¿verdad que es así? En que os amáis los unos a los otros. Y la gente piensa cuando lee eso que este es el típico amor al prójimo. Y esto es un poco más que eso. ¿Por qué? Porque, ¿dónde está la clave de esto? Que Cristo está diciendo, un mandamiento nuevo os doy. Y el mandamiento que había dado Moisés en el Pentateuco de amarás a tu prójimo como a ti mismo, ya era un mandamiento viejo. Ya era muy conocido por todos. Los levitas, los sacerdotes, los fariseos, los publicanos, todo el mundo conocía ese mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora viene Cristo y dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis como yo os he amado. ¿Cómo nos amó Cristo? Hasta la muerte. Un amor dispuesto al sacrificio. Un amor donde Él dio su vida por nosotros. Ahora, avance a Juan 15:13 y Él lo dice muy claramente. En San Juan capítulo 15, en el verso 13, Él dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No hay duda, ¿verdad? Está clarísimo. Así nos amó Cristo y así quiere Cristo que amemos. Ahora, en esta modernidad occidental en la que vivimos, tal vez no nos claven en una cruz literalmente, literalmente. Así como tampoco dar la vida significa solamente morir. Hay muchas formas de dar la vida. Una madre que se sacrifica. Una madre que, para una madre sería más fácil ponerle la chupeta electrónica del televisor y dejar que el chiquillo sea la televisión la que lo críe. Está fácil. Y el niño ahí pegado, hipnotizado con todos los programas. Pero dar la vida también podría significar el sentarse todos los días con él, enseñarle a orar, trabajar en él, enseñarlo las historias de la palabra, contarle, compartirle la fe, condescender con el niño en la forma en la que el niño pueda captar lo que es la fe en el Señor Jesucristo. Es una forma de dar la vida por ese niño. Dar la vida, piense usted, va a haber momentos que para poder ayudar a otros usted va a tener que sacrificarse en algo. Sacrificarse no significa que usted haga algo contrario a la palabra. No significa que usted va a tener que sacrificar algo de su vida personal por alguien. Tal vez usted es una persona impaciente y hay una persona ahí que lo saca de quicio. Hay una persona especial que dice una palabra y usted eso lo pone que le arden las orejas. Hay gente que está así como programada para decir la palabra incorrecta y que saca de las casillas a las personas. Hay gente así.
Y Dios dice, da tu vida por esa persona. Tenle paciencia. Ah, yo no puedo. Es la novia, tenga paciencia. Ayude como pueda, alcance al que pueda. Como dice San Judas, a los que dudan, convencedlos. A otros arrebatarlos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, no tocando la ropa contaminada por su cuerpo. ¿Ve? Está hablando de un esfuerzo, de un sacrificio, de dar la vida. No de tener una cierta apariencia religiosa para venir el domingo en la mañana, sino de que todos los días de nuestra vida hagamos algo que muestre la vida de Cristo. La vez pasada se los dije, pero voy a ser mucho más específico. Cuando yo veo a la hermana Gretel planchándome la ropa, yo he visto en ella muchas veces a Jesucristo. Y en esa y en muchas otras cosas. Y así nosotros podemos mostrar a Cristo en nuestras vidas, con un amor, con un sacrificio. Las personas lo saben. El que es esa persona que es especial para sacar de casillas a la gente, y cuando habla se le viene todo el mundo encima, va a notar que esa persona, va a notar que usted se está esforzando por tenerle paciencia, por ayudarlo, por hablarle. Va a notar que otros lo mandan a volar, que otros lo ignoran, que otros se sacuden, pero esta persona no, esta persona está tratando de ayudarme. Se van a dar cuenta, porque se va a notar. Y a su vez, usted podría fingir el amor, y el amor fingido se nota. El amor fingido se nota, y usted puede hacer muchas obras, y como dijo, hablando de las obras, como dice 1 Corintios 13, usted puede dar su cuerpo para ser quemado, usted puede dar todos sus bienes, todo, de nada, sin amor, nada soy, de nada me sirve, címbalo que retiñe. Una lata vieja sonando no tiene sentido. Pero cuando nuestra vida es movida por el amor, hay una trompeta que está sonando y está dando un sonido claro, un sonido cierto a las personas. Y las personas van a ver eso. Y yo me he sentado con gente que cree exactamente lo opuesto de lo que yo estoy diciendo, que somos antagónicos en eso, pero he ganado su corazón. Han aprendido y han dicho, no estoy de acuerdo con usted, pero cómo aprecio su pasión, su honestidad, su amor, su cariño, su paciencia. Eso es importante. Esta novia no es una iglesia más. Esta novia es la novia de Jesucristo. Ella es única y ella es especial. Así que en esta mañana, aquel que dio la vida por usted dijo, por esta causa yo me santifico. Ahora hagan lo mismo por todos los que aman y no sea egoísta, porque todo lo que ames, vea qué interesante, termino con esta visión del mensajero, cuando él vio a su niña, su bebé había muerto pequeñita, pero él la vio más allá de la cortina del tiempo, la vio como una mujer grande. Y eso le ayudó al entendimiento a él, porque ¿acaso va a haber niños en la eternidad? ¿Acaso van a haber ancianos? ¿Se imagina qué terrible cosa es que alguien se muera anciano y que por toda la eternidad se mantenga anciano? Esa es una visión muy cerrada. No, nosotros hay una edad eterna, gloriosa, que nos espera, donde estas cosas llamadas canas van a desaparecer. Hay una edad eterna. Pero lo interesante de esto es que cuando él entra más allá de la cortina del tiempo y ve a su hija como una adulta, aquella que era una bebé, y él está aprendiendo, viendo toda esa experiencia, ustedes lo pueden oír en el mensaje o leerlo en el libro que se llama El Rey Rechazado, él lo explica ahí también. Y algo muy raro, él vio a su caballo y a su perro, que había tenido. Y ahora en el legalismo religioso dirían, ¿quién dice que hay caballos en el cielo? Y para los que piensan que no puede haber caballos en el cielo, dice la palabra de Dios que un carruaje separó a Elías de Eliseo. Y vaya y vea también la visión de cuando el profeta oro dijo, abre los ojos para que sepa que más son los que están con nosotros, los que están en nuestra contra. Ahí habían carruajes con caballos.
para los que piensan eso. Pero nuevamente él en la visión vio a su caballo y vio a su perro y eso le desconcertó mucho. Y su hija le dijo, como aclarándole, le dice, todo lo que ames estará aquí esperando. Todo lo que amen estará aquí esperando. Todo lo que amen. Por favor, no seamos egoístas, no seamos mezquinos. No amemos solamente al que nos ama, porque usted no sabe los efectos de su testimonio y no sabe a quién puede alcanzar por medio de ese amor, por medio de esa vida. Tal vez usted no sea una persona elocuente de palabras, tal vez usted no sepa ni qué decir, pero su vida es una Biblia viviente. Somos cartas leídas de todo el mundo. Se nos va a notar si solamente somos religiosos o se nos va a notar si somos la novia de Jesucristo. Crean mi consejo, si usted quiere ser un instrumento de salvación, primero que nada se interponga entre usted y la palabra, reciba toda la palabra, crea toda la palabra, viva la palabra de Dios. Y usted va a ver los efectos de su testimonio en aquel día. Me encanta, por eso traje esas citas. Sé que tal vez fue un poco largo leerles esas citas del mensajero, pero yo quería que ustedes oyeran cómo él habla de gente descarriada que él amó. Gente descarriada que él amó, que los vería allá. Claro, el testimonio del hermano Hickerson me parece que es trascendental para no malentender y entender qué es la novia y qué significa salvación para las naciones también. Eso ocurre, esas naciones están fuera de las murallas, de los muros de la Nueva Jerusalén. Es decir, que la novia tiene un lugar, pero no quiere decir de que nosotros no podamos alcanzar y ser instrumento de salvación de muchas personas. Nosotros no podemos decir quién va a ser salvo y quién no lo va a ser. Respecto al tema del amor, ese es otro tema para predicar, pero recuerden, el amor, el perdón tiene que ser recibido para hacer perdón, ¿recuerdan? Lo mismo es con el amor. Usted va a Tesalonicenses y dice que los que fueron engañados por el anticristo dice, por cuanto no recibieron el amor de su verdad para ser salvos. ¿Sí? Así que tratemos de hacernos amigos, no del mundo, no de la mundanalidad, pero tratemos de alcanzar corazones, tratemos de alcanzar vidas, tratemos de vivir y diga en su oración, Señor, ayúdame a brillar con tu luz, ayúdame a tener la vida, yo quiero ser como tú, Señor Jesucristo, ayúdame a que la gente pueda ver a Cristo en mi vida, Señor, yo quiero manifestarte a ti. Ese es el mensaje más alto. Un mensaje predicado nunca será más alto que un mensaje vivido. Yo predico la palabra revelada para que los que lo oímos seamos la palabra manifiesta, la palabra viviente. Dios les bendiga. Pongámonos de pie. Gloria al Señor. Quizás este mensaje, quizás estas palabras mal dichas, ¿verdad? Entrecortadas, puedan ayudar en su visión a algunos de ustedes que tal vez decían, ¿qué hago con mis familiares? ¿Qué hago con mis seres queridos? Solamente brille, solamente ame, solamente manténgase original como un miembro de la novia de Jesucristo. Y Dios lo va a usar y va a bendecir a muchos. Y yo creo que ustedes, tal vez se les olvide este mensaje la próxima semana, pero en aquel día, cuando ustedes vean a amados venir, se acordarán de este mensaje. Y dirán, esa era la palabra. Esa era la palabra. Alcanzamos a nuestros amados. Bendito Dios. Muy bien. Quiero invitarlos a que hagamos una oración y luego le estaremos dando el pase a nuestro hermano Josué para que nos dirija con un canto de despedida. ¿Hay alguna petición o algo? ¿No? ¿Estamos bien? Muy bien. Vamos a venir en oración. Amado Padre Celestial, en esta hora te damos las gracias. Gracias por habernos congregado, Padre. Yo te pido, Señor, en esta mañana que el mensaje predicado pueda hacerse rema, hacerse palabra en acción, Padre, palabra viviente en la vida de mis hermanos. Ellos vean el potencial de lo que tienen al obedecer y experimentar tu palabra, Señor. Ellos apliquen la señal confiadamente. No les toca a ellos preguntarse o dudar si este o aquel. Ellos solamente brillen sin egoísmo y que amen a todo el que puedan, Señor.
que alcancen a todo corazón que puedan, Señor. Y ya sea en esta vida o en la otra, veremos, Señor, los resultados y los efectos de nuestro testimonio. Un pequeño pensamiento que puede valer, si una vida vale 10,000 mundos, aquí pueden haber en este mensaje millones de mundos en precio, Señor, porque podemos alcanzar muchas vidas con nuestro testimonio. Te pido, Señor, que podamos abrazar esta verdad y ponerla por obra en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.